Bienvenidos a nuestro quinto encuentro cultural y literario alusivo a la Revolución Mexicana. Soy Sara Maldonado Martínez. Acompáñame a disfrutar de este encuentro virtual donde participan escritores, cronistas y periodistas que nos narran a personajes importantes de la Revolución. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, que derivaría en una guerra civil, la cual transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Madero llama a levantarse en armas contra la dictadura. Desde Chihuahua, nos narra la escritora Carmen Olivas la participación de Francisco Villa, conocido también bajo el seudónimo de José Doroteo Arango Arámbula, y su importancia en la Revolución, autora del libro El último regalo de Villa. Agradezco la invitación al Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleres de Chiapas para participar en el quinto encuentro literario y cultural. Buenos días. Soy Carmen Olivas y los saludo desde Chihuahua, la cuna de la Revolución. Primeramente quiero recordar que la renuncia de Porfirio Díaz la debemos a la toma de Ciudad Juárez a cargo de Francisco Villa y Pascual Orozco. Eso es indiscutible. Y recordar también que el periodo de Villa como gobernador en Chihuahua fue de apenas un mes. Y en ese mes, Francisco Villa hizo reformas considerables. Primeramente, como las 50 escuelas fundadas en un solo mes, que reconociera como la actividad más admirable la de los maestros, que hubiera rebaja de precios, que se expropiaran 17 millones de hectáreas a los latifundistas, Krill y Terrazas y otras 17 familias apoderadas de las tierras chihuahuenses. También es hermoso recordar la redada de los niños en el 14 en la Ciudad de México, cuando Francisco Villa levanta a esos niños de la calle y los manda a la ciudad de Chihuahua con su esposa Luz Corral, y en la Escuela de Artes y Oficios se establece un internado para protegerlos. En 1915 hay que recordar que es el año de derrota de Francisco Villa. Está la batalla perdida de Celaya en el Bajío y de Agua Prieta, la que sembraría el odio en el corazón del general de manera inolvidable. De ahí se desprende la anécdota en San Pedro de la Cueva, donde manda matar a todos los hombres del pueblo luego de andar en esa aventura sonorense. Me despido recordando a Villa con la frase de Ramón Puente que dice: Villa era valor hasta la temeridad, desprendimiento hasta el derroche, odio hasta la ceguera, rabia hasta el crimen, amor hasta la ternura, crueldad hasta la barbarie. Todo eso era Villa en un día, en un minuto, en una hora, en un momento, en todos los momentos de la vida. Muchas gracias. Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur. Emiliano Zapata Salazar fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución, un símbolo de la resistencia campesina en México. La escritora Ana Lilia Pérez Quesada, presidenta de la Fundación Álvaro Quesada Salgado, quien fue capitán primero de caballería del Ejército Libertador del Sur, nieta de Álvaro Quesada Salgado, nos presenta. Ponencia Cultural Emiliano Zapata. Agradezco la invitación al Centro Cultural de Ciencias y Tecnología del Colegio de Bachilleres de Chiapas para participar en el quinto encuentro cultural literario. Mucho se ha hablado del movimiento zapatista, pero en muchas ocasiones no sabemos realmente qué hechos son reales y sobre todo cómo es que se dio el movimiento zapatista. Por lo que para ello empezaremos diciendo que ya desde 1876 que Porfirio Díaz pondría en marcha estructuras económicas que daban lugar a la explotación de los trabajadores en general, y que es por eso que cuando la lucha zapatista comienza es mucho más antes, ya que ellos siempre lucharon
porque se les regresara las tierras de las cuales habían sido despojados en el estado de Morelos a sus auténticos dueños, y los que siempre cuidaron sus documentos como códices y escrituras auténticas. Así nos lo relató el ingeniero Jorge Zapata, nieto del general Emiliano Zapata, a quien entrevistamos en abril del 2019 y que lo visitamos en Cuautla, Morelos. Nos mencionó también que la lucha del movimiento fue primero local, una lucha que por lo menos en Morelos se venía dando ya desde antes, pero que es en 1905 que cuando es el joven Emiliano Zapata invitado a una junta de ancianos para invitarlo a luchar por la defensa de las tierras, que las distintas circunstancias que después se dieron en el país, de actos crueles de parte de él, inversionistas extranjeros, de grandes extensiones de tierras, fábricas y minas, etcétera, estallan en México. Estos movimientos, por supuesto que Zapata los conoció, en algunos se uniría y en otros no. Es el caso entonces que en Morelos la lucha era para que se reivindicaran las tierras que fueron despojadas por los asentados azucareros, y en esta lucha Zapata será el ideólogo desde su lema: reforma, libertad, justicia y ley. Siempre caminaría por la parte legítima para lograr su cometido. El gobierno de Porfirio Díaz quería lograr la modernidad a costa de la sociedad sumida en la gran pobreza, y de esta manera justificaba las condiciones crueles de todos los trabajadores en el país, siempre diciendo por bien de la nación y la modernidad. Pero Zapata nunca perdió su objetivo de que las tierras fueran recuperadas para su pueblo de Morelos. En ese caminar conocería a Madero, quien en teoría pondría sus peticiones en el plan de Ayala, pero que posteriormente Zapata no vio reflejadas en la práctica, por lo que se retira del movimiento maderista. Todos sabemos que a fin de cuentas Zapata fue traicionado y asesinado por el gobierno. En la historia, de todas maneras, quedará plasmado por las últimas investigaciones recientes que fue un líder del movimiento auténtico, fiel y confiable para lo que lo designaron, hasta dar su vida por el movimiento, como lo menciona Lorenzo Meyer. Engalana nuestro encuentro cultural. Con tan solo 13 años, el joven escritor Marco Antonio Duvalier nos declama un poema a Zapata, del poeta chiapaneco Raúl Garduño. Para un poema a Zapata, de Raúl Garduño: que se pudiera pensar que a estas horas, sino la sombra de su caballo, sino su pelo, sino sus ojos, por donde entraron los hombres ardiendo como pequeñas espadas. Nada hay más adentro de nuestra sangre que su nombre, que su bigote pintado al aire, que su sombrero, aquel donde lloraba su larga, extensa valentía mexicana. ¡Viva Zapata! Desde Jicotepec, Puebla, el cronista Rafael Nasser Martínez nos narra la participación activa del presidente constitucionalista Venustiano Carranza. Soy Rafael Nasser. Agradezco la invitación del Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleres de Chiapas para participar en el 5º Encuentro Cultural y Literario. ¿Qué tal? Soy Rafael Nasser, cronista de La Ceiba y miembro del Consejo de la Crónica de Jicotepec. En este ambiente de clima tropical transcurrieron los últimos 3 días en la vida del presidente Venustiano Carranza. El primer presidente constitucionalista de México,
vamos a narrarles cómo sucedieron estos últimos días. Don Venustiano Carranza Garza, político, militar y empresario mexicano, participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como primer jefe del ejército constitucionalista, tras el asesinato de Francisco I. Madero. Nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila, y murió el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo, Puebla. Lideró la etapa constitucionalista de la Revolución. Logró aunar las voluntades de los distintos caudillos revolucionarios frente a la dictadura del general Victoriano Huerta, pero tras una rápida victoria hubo de enfrentarse después a dos líderes agrarios que le habían apoyado, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Después de afianzar su posición, convocó a un Congreso Constituyente en Querétaro, del que saldría la Constitución de 1917 y que le eligió como presidente de la República, poniendo fin a la fase más desgarradora de la Revolución Mexicana. La gestión de Venustiano Carranza se caracterizó por los esfuerzos de pacificación del país. Zapata fue asesinado en 1919 y Villa abandonó la lucha en 1920. Sin embargo, molestos por la decisión del primer jefe en su sucesión presidencial, los generales Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta desconocieron la autoridad presidencial mediante el plan de Agua Prieta. Sintiéndose amenazado, Carranza decidió trasladar el gobierno a Veracruz, partiendo de la Ciudad de México el 7 de mayo de 1920, llevando un convoy de trenes de varios kilómetros de longitud. Tras varios ataques de sus enemigos, finalmente abandonan el tren en Aljibes y se interna con un grupo de leales seguidores en las inmediaciones de la sierra. El 18 de mayo releva a los cadetes del Colegio Militar de su responsabilidad de escoltarlo y se interna en lo más agreste de la Sierra Norte de Puebla, bajo un calor pegajoso y el azote de fuertes lluvias, hasta que en Patla, según Crispín Montoto Garrido, en su libro El último tren, se encuentran con el general Rodolfo Herrero, y este se ofrece a guiarlos hasta llevar al presidente a salvo al puerto de Veracruz. Así, el 21 por la tarde llegan a Tlaxcalantongo, donde pernoctan, y esa noche la gente del mismo Herrero asesina al presidente Carranza. Desde Chiapas, la escritora y periodista Yolanda López Ordaz nos presenta la importancia de la mujer en la revolución. El papel de las mujeres en la Revolución Mexicana fue muy importante, vital y decisivo para marcar parteaguas en la búsqueda de su progreso con equidad. Las adelitas o soldaderas, como se les llamaba a las mujeres que acompañaban a las tropas revolucionarias, aprovecharon al máximo su participación para ganar respeto. Sin embargo, por mucho tiempo el gobierno minimizó su participación en esta etapa de la historia de nuestro país. Las mujeres desempeñaban diversas funciones en los campamentos, proveyéndoles algunas comodidades como la comida, ropa limpia, sexo, y aunque muchas de ellas eran solteras, algunas llevaban a sus hijos cumpliendo también su papel de madres. Ellas marcharon junto a los hombres y lucharon en los campos de batalla lado a lado con los hombres de la revolución. La historia registra que cuando los soldados tomaban algún lugar, no solo requisaban armas y caballos, sino también capturaban a las mujeres, algunas de las cuales fueron tan importantes y se convirtieron en soldaderas. Ellas, las soldaderas, fueron vitales durante la revolución, que líderes zapatistas incluían a coroneles femeninos en sus listas de tropas, juntos con los coroneles varones. Hoy conmemoramos un aniversario más de la Revolución Mexicana. Recordemos también a esas mujeres que lucharon y dieron la vida por nuestra patria. ¡Que vivan las mujeres de la Revolución!
En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento. Agradecemos a la compañía Nicteja y a su director general, el maestro Heriberto Solano Gómez. Esperamos que haya sido de su agrado este quinto encuentro cultural y literario. Me despido. Soy Sara Maldonado Martínez del Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Hasta la próxima.